¿Qué tal, amigos? Soy Leonardo y el día de hoy, a través de las letras de Harold Breitmour, abordaremos parte de la historia chilena. Abordaremos el periodo de 1880 hasta 1930, que más o menos aborda la Guerra del Pacífico y la Gran Depresión Mundial. Así es que sin más, compañeros y compañeras, vamos a ello. A comienzos de la década de 1870, Chile gozaba de una estabilidad constitucional virtualmente ininterrumpida durante 40 años. En lo político se podía contemplar la evolución del sistema multipartidista en funcionamiento. También se podía apreciar el crecimiento de una modesta pero prometedora economía basada en la exportación de productos primarios procedentes de la tierra y de la minería. En cuanto a la política exterior, Chile no solo había mantenido su independencia, sino que hacia la década de 1830 logró evitar el intento por parte de Perú y Bolivia de hacerse con la hegemonía en la costa del Pacífico de América del Sur. La capacidad del país para alcanzar sus objetivos fue debida, en gran medida, al sistema constitucional creado por Diego Portales, que fue presidente de 1793 a 1837. Apoyado por una aristocracia terrateniente extraordinariamente hegemónica y basándose en la autoritaria y centralista Constitución de 1833. Esa Constitución, con frío realismo, reconocía que era Chile más que aquello a lo que podía aspirar a ser, apreciaba lo que Portales llamaba el peso de la noche. El tradicionalismo absoluto de 300 años de dominio colonial, durante los cuales se han trazado las líneas básicas de la sociedad, y aceptaba que la independencia de España era un acto político verdaderamente fundamental, pero virtualmente carente de contenido económico y social. En lo político, el periodo de la independencia produjo conservadores y liberales. Los primeros aceptaban la separación de España, pero ansiaban conservar el status quo social, mientras que los segundos veían en ese periodo de convulsión la oportunidad de ampliar la libertad respecto a la Iglesia en los temas intelectuales y educativos y respecto a las atribuciones de la autoridad en lo político. Los conservadores triunfaron en la década de 1830. Pero la corriente liberal fue tomando fuerza entre los años 1830 y 1880. Consiguió modificar, aunque sin destruirla en modo alguno, la estructura autoritaria del gobierno. Bajo el sistema, personas y grupos de diferentes opiniones formaron embriones de partidos que contestaban a las elecciones y, dado que Chile se intentaba evitar dado que en Chile se intentaban evitar tanto los excesos del caudillismo como las intervenciones militares, en el proceso político hacia 1870 se había desarrollado un sistema político y constitucional que funcionaba y era perfectamente homologable según los patrones europeos o norteamericanos y que le confirió la consideración de ser la Inglaterra de Sudamérica. Chile y sus vecinos del norte, es decir, Bolivia y Perú, se habían disputado la línea fronteriza del norte de Chile, en el desierto de Atacama. Las relaciones entre los estados limítrofes estaban reguladas por una serie de tratados. Recordemos que los tratados, en este caso, son reglas que se aceptan mutuamente entre diversos países y que regulan sus relaciones diplomáticas o sus relaciones de comercio y demás. Bueno, dicho eso, en 1878, la abrogación unilateral por parte de Bolivia de uno de esos tratados, es decir, la eliminación de ellos o la eliminación de este tratado por parte de Bolivia, relativo a los intereses extranjeros en el Antofagasta boliviana, precipitó una serie de crisis diplomáticas. Perú, vinculado con Bolivia mediante un tratado de alianza defensiva y ofensiva, trató desesperadamente de evitar el conflicto. Chile, conocedora de este tratado, intentó presionar a ambos vecinos y cuando las autoridades bolivianas se negaron a someterse, declaró la guerra. Obviamente el resultado fue la Guerra del Pacífico, que duró entre 1879 y 1883.
precisamente en un momento en el que Chile no estaba preparada para ella, ni política ni económicamente. Mediante el Tratado de Ancón, en octubre de 1883, firmado por Chile con un gobierno peruano, al que habían ayudado a instalar las propias fuerzas chilenas, Perú cedió a Chile incondicionalmente y a perpetuidad su provincia de Tarapacá. También aceptó la posesión por parte de Chile de sus provincias de Tacna y Arica durante una década. Por medio de una tregua independientemente con Bolivia, el Tratado Final de Paz no se firmaría hasta 20 años después. Chile obtuvo a Antofagasta, el único territorio marítimo de Bolivia, con sus yacimientos de nitratos, segundos en importancia tras los de Tarapacá. El futuro de Chile parecía asegurado, y tal vez el impacto más significativo de su éxito en la guerra fue el de realzar su elevada reputación, imbuyendo a sus líderes desde un sentimiento de seguridad nacional, en contraste con el pesimismo casi universal de solo unos pocos años antes. Los dos hombres de Estado que mejor simbolizaron esta combinación de aspiraciones nacionales y de orgullo patriótico fueron los dos ocupantes de la presidencia durante los años 80, Domingo Santa María y José Manuel Balmaceda. Domingo Santa María asumió la presidencia de Chile el 18 de septiembre de 1881, cuando el rumbo de la guerra ya se había orientado de forma decisiva hacia el lado de Chile. La administración entrante había heredado una situación religiosa bastante delicada. En su mensaje presidencial sobre el estado de la nación de 1883 y después de haber intervenido de forma decisiva en las decisiones y elecciones para el Congreso de 1882 para garantizar una mayoría en la legislación anticlerical, Santa María anunció su programa destinado a independizar de la jurisdicción eclesiástica el registro de nacimientos y defunciones, transfiriéndolo al Estado, a instruir el matrimonio civil, a garantizar la libertad de conciencia y a permitir la sepultura de los muertos de cualquier confesión religiosa, en los cementerios hasta entonces limitados a los católicos y controlados por la Iglesia Católica. Pero la ley era la ley. A pesar de la feroz resistencia católica, una vez instituida la legislación, fue aplicada de forma creciente. Las leyes religiosas de la administración de Santa María marcaron una disminución decisiva del poder e influencia de la Iglesia. También marcaron el apego del liberalismo chileno en el siglo XIX y valieron a Balmaceda el odio implacable del patrimonio conservador. Cabe destacar que Santa María fue el sucesor de Aníbal Pinto, quien, según era el gobernante reconocido, no pertenecía a la ideología de Diego Portales, pero tanto Santa María como Balmaceda fueron hombres de una voluntad excepcionalmente fuerte, absolutamente decididos a mantener las prerrogativas presidenciales de acuerdo con la letra de la Constitución, y ambos concebían la presidencia como el motor dinámico de toda la máquina. Es decir, en otras palabras, eran unos exegetas. A raíz del final de la Guerra del Pacífico y del acceso de Chile a las regiones de los nitratos del norte, el gobierno se enfrentó a las cuestiones fundamentales de cómo construir la propiedad de la industria y de cómo explotar esa fuente única de riqueza en beneficio del país. Los intereses británicos, que en 1875 habían tenido una posición minoritaria en la industria de los nitratos, llegaron a controlar hacia 1890 el 70% del valor. Los ingresos por nitratos supusieron un verdadero alivio para el gobierno chileno, y la rápida expansión de la industria y el comercio en la década de 1880 le proporcionaron unas entradas que le permitieron tanto la realización de programas de desembolso público como también evitar la necesidad de modernizar el sistema tributario interno, camino que, de haberlo seguido, lo hubiera enfrentado con los intereses creados que dominaban la vida política, económica y social de Chile.
Aunque pocos presidentes chilenos hayan podido asumir su mandato en circunstancias más favorables que Juan Manuel Balmaceda, el entorno político en el momento de su acceso estuvo caracterizado por la esperanza y por conflictividad. Él era el sucesor natural del presidente saliente Santa María, y todo el peso de la maquinaria gubernamental se puso en movimiento para su elección como candidato oficial del Partido Liberal, no solo para mortificación de la oposición clerical conservadora, sino también con el designio de algunos grupos de cierto cariz liberal para los cuales la práctica del invencionalismo electoral se había empezado a volver odiosa. Chile había caminado considerablemente durante los 5 años siguientes a la primera entrada en el gobierno de Balmaceda. No solo la frontera norte se había desplazado casi 1000 kilómetros hacia el Perú como resultado de la Guerra del Pacífico, sino que el proceso de dotar un control central más eficaz a las todavía independientes tierras indias situadas en el sur del río Biobío y al aún más remoto territorio de Magallanes, también había comenzado a acelerarse. Por lo que se refiere al principal botín de la Guerra del Pacífico, las regiones de los nitratos, Balmaceda accedió a la presidencia en el momento en que la industria de los nitratos empezaba a entrar en la fase más dinámica de su expansión. Entre 1884 y 1886, periodo en el que el mercado mundial estaba saturado, se puso en práctica la primera alianza entre los productores para reducir la producción, pero aquella fracasó y un nuevo crecimiento en la DAM Pacífico, las regiones de los nitratos. Balmaceda accedió a la presidencia en el momento en que la industria de los nitratos empezaba a entrar en la fase más dinámica de su expansión. Entre 1884 y 1886, periodo en el que el mercado mundial estaba saturado, se puso en práctica la primera alianza entre productores para reducir la producción, pero aquella fracasó y un nuevo crecimiento en la demanda mundial puso otra vez a las oficinas de Tarapacá en plena actividad. Las manifestaciones regionales de cambio económico en Chile durante los años 80 formaron parte del proceso nacional de crecimiento y desarrollo, que tuvo también implicaciones sociales y culturales. El programa de Balmaceda era ambicioso y se siguió enérgicamente. En 1887 se creó un nuevo ministerio, el de la Industria y Obras Públicas, y en el plazo de un año le fue asignada más de una quinta parte del presupuesto nacional. Repito, más de una quinta parte del presupuesto nacional, mientras que al Ministerio de Educación le correspondió una séptima parte. Para Balmaceda su programa era primordial, hasta el punto de identificarse a sí mismo con lo que él veía como el interés nacional, mientras que cualquier atisbo de oposición a alguna de parte del mismo le merecía los calificativos de faccioso y egoísta, e incluso de antipatriótico. La guerra en sí misma fue muy extraña. Balmaceda apoyó en sus purgas previas e inmediatas subidas de sueldo para el ejército. Logró mantener en gran medida su lealtad. Sin embargo, la flota apoyó al Congreso y en febrero de 1891 tomó la norteña provincia nitrera de Tarapacá, instalando un gobierno rival en Iquique. La guerra se transfirió al extranjero, ya que los contendientes buscaron en América y Europa el armamento que requerían, apoyo diplomático y las simpatías de la opinión internacional. En el testamento político que Balmaceda dejó escrito poco antes de suicidarse, profetizó que: aunque en la actualidad exista un gobierno parlamentario en Chile, no existirá ni libertad electoral, ni partidos claramente definidos, ni paz entre los círculos del Congreso. La victoria y la sumisión de los vencidos producirán una calma temporal, pero en breve renacerán las antiguas divisiones con las mismas situaciones amargas y dificultades morales para el jefe de Estado. El régimen parlamentario ha triunfado en el campo de batalla, pero esa victoria no durará. La victoria de los congresistas en 1891 marcó una línea divisoria significativa en la política chilena y en la historia constitucional.
habiéndose revelado con el fin de asegurar el predominio del poder legislativo sobre el ejecutivo. Los triunfantes pero heterogéneos partidos del Congreso pasaron a controlar a Chile. La estructura política y constitucional de Chile permitió a la oligarquía ejercer un juego político en el que los diferentes grupos se abrían paso a codazos por el poder y las influencias, con un trasfondo de cambio económico y social que quedaba sin reflejo en la representación política. La estimulación gubernamental de la actividad económica en el periodo parlamentario no fue, por supuesto, impulsada exclusivamente por las rentas públicas procedentes de los aranceles sobre las exportaciones de nitratos, ni por las rentas derivadas de los impuestos sobre la importación y exportación en general, ni mucho menos por el sistema tributario. Pero los gobernantes de Chile de ese periodo se apuntaron también a algunos logros. Gobernaron durante un periodo de economía floreciente, mejoraron los servicios de las ciudades más importantes y mantuvieron el país en paz. En 1915, los nitratos empezaban a recuperar rápidamente. En primer lugar, porque su uso como componente de los explosivos llegó a ser de gran importancia para los británicos y sus aliados, y en segundo, porque el cierre de importantes mercados tradicionales tales como el de Alemania y Bélgica a través del bloque condujeron a los países neutrales y en especial a Estados Unidos, que cada día suministraba más municiones a sus aliados occidentales, a comprar en mayores cantidades. Las elecciones legislativas de marzo de 1915 dieron la mayoría en el Senado a la Alianza Liberal y el Congreso de los Diputados a la coalición. El programa presidencial de Alessandri en 1920 no fue sino una elaboración de su programa ministerial de 1918. Su primer ministro del Interior, Pedro Aguirre Cerda, quien llegó a la presidencia en 1938, tuvo a su cargo un programa de reforma social y medidas económicas diseñado para aliviar los peores efectos de la depresión de alcance mundial que asolaba en aquellos momentos a Chile. En 1924, el tesoro público estaba tan agotado que los sueldos de los funcionarios y de las Fuerzas Armadas llevaban un retraso de casi 6 meses. Así, el general Bartolomé Blanch recordaba años después de su apurada situación, en la que no sabían si iban a obtener alimento para las tropas y forraje para los caballos debido al impacto y al impago del gobierno. La Constitución de 1925 restableció en Chile el sistema de gobierno presidencial fuerte, reguló un sistema de elecciones directas en el lugar del indirecto existente, amplió el mandato presidencial de 6 años a 6 años en lugar de 5, aunque eliminó la posibilidad de reelección inmediata y creó un tribunal permanente calificado para supervisar las elecciones. Separó la Iglesia y el Estado, y el arzobispo de Santiago, Crescente Rausuri, desplegó una influencia moderadora sobre los católicos extremistas que opinaban a ello. Las turbulencias políticas en Chile en 1925 y ciertas disputas legales posteriores, acusaciones de violencia y la propia violencia